Hola chicas, chicos, espero que estén muy bien. En esta clase vamos a abordar el tema de muestreo aleatorio y todo lo que tiene que ver con el muestreo aleatorio. Para la semana entrante entrará el tema de inferencia estadística. Entonces, esta primera unidad, probabilidades, muestreo aleatorio e inferencia estadística, todo es parte de una gran unidad que se llama inferencia estadística. Entonces, el muestreo aleatorio es como la base del muestreo aleatorio, perdón, de la estadística inferencial. Entonces vamos a ver este tema de muestreo aleatorio aplicado obviamente a nosotras y a nosotros, que lo que nos interesa es eh, cómo aplicamos esto en ciencias sociales y específicamente en ciencias políticas. Se supone que ya ustedes deben haber leído el artículo sobre el sexismo en la academia y el libro o el capítulo del libro de Sharon Lord, que es un capítulo bastante didáctico que tiene muchos ejemplos. Y ese libro es una de las Biblias, por así decirlo, o de los textos más importantes de las personas que estudian o estudiamos el tema de el muestreo aleatorio. Entonces, ahí yo solo tengo un capítulo, luego en mediación les voy a poner el libro completo por si alguna o alguno tiene interés en profundizar un poco más sobre el tema. Entonces, empezando. Esto fue, y acá fue donde quedamos la clase pasada. Si ustedes lo recuerdan, vimos las muestras aleatorias, o quedamos en esto. Esto fue el último que vimos sobre esto. Vamos a decir o vamos a ver que el muestreo aleatorio es un experimento aleatorio o al azar, como lo vimos la semana pasada. Entonces, la semana pasada hablamos un poco de los experimentos, las probabilidades y todo. Entonces, ahora también vamos a trabajar el tema de probabilidades dentro de un, dentro de un experimento específico que es el muestreo. Entonces, la pregunta que hacíamos la vez pasada, ¿cuál es la probabilidad de obtener una mujer en la muestra? Si en la clase total somos 30, bueno, en esta clase somos 28. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener una mujer? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un hombre y persona menor a los 20 años? Ahí ya ese y hace que sea un evento compuesto. Ya no es un evento simple como los que teníamos previamente. Que viva en Cartago y que sea mayor a 22 años, etc. Entonces, ahí vemos las probabilidades aplicadas a nuestro tema de muestreo. Vamos a ver el tema de población. Primero vamos a entender o a pensar qué es una población. Entonces, el término de población, vamos a ver primero, ¿qué es una población? La población es el conjunto de unidades de los que queremos obtener información. O sea, ¿qué me interesa a mí? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un estudio electoral, obviamente nos interesan las personas votantes. Si queremos hacer un estudio sobre las viviendas que son o que tienen mujeres jefas de hogar que en zona rural, pues me interesa tener la información de mujeres jefas de hogar en zona rural, viviendas, no solo de personas, obtenemos información, también tenemos información de viviendas, de fincas, de animales, de archivos, algo muy interesante con el muestreo. Y esto se hace mucho, principalmente en el área de la investigación jurídica, pero nosotros también un poquito lo hacemos, y en el estado de la justicia, que Jesús, nuestro asistente, trabaja ahí, han hecho muestreos de expedientes judiciales. Entonces, tienen una lista de todos los expedientes judiciales de X temas, laborales, contenciosos, etcétera. Una lista, muestrean y ahí sacan alguna información. Creo que ese había sido en la primera o en la segunda edición del Estado de la Justicia, donde habían visto el tema de la duración de ciertos expedientes. Entonces, no solo muestrean, o la población, pero dicho, la población no solo son personas, la población también pueden ser otras cosas, o otros elementos. Entonces, son las unidades o los elementos a los que queremos extraer la información. Para decir que hay una muestra, nosotros tenemos una serie de, por así decirlo, criterios de inclusión. Esos criterios de inclusión vienen en contenido, quiénes son a quiénes vamos a obtener la información, unidades, por así decirlo, dónde los vamos a encontrar, digamos que residen en viviendas particulares, que transitan por los parques centrales, que van a la iglesia, que van al mall, etc. Entonces, mujeres en edad fértil es a quien queremos obtener información. Eso es una definición completamente
No sé, a mí me da favor cuando yo, en demografía, es una definición demográfica, que dicen que mujeres en edad fértil desde los 15 hasta los 49, o sea, a los 15 no debería, pero bueno, esa es la definición que hay, hegemónica. Las unidades, ¿a dónde vamos a encontrar a esas personas? Extensión y tiempo. Siempre tenemos que tener una extensión. ¿A dónde? O sea, la unidad de dónde vamos a encontrar la persona y la extensión como una extensión geográfica. Todo el país, Valle Central, toda América Latina, etcétera. Entonces, la extensión es eso. Y tiempo, un momento determinado de tiempo. ¿Por qué el tiempo es tan importante? Si yo quisiera hacer una encuesta sobre el voto en 2018 y les aplico a ustedes el cuestionario, algunas y algunos de ustedes, o la gran mayoría, no votaron en 2018 porque no tenían edad para hacerlo. Entonces, si yo voy a hacer eso, que tengo que decir, a mediados, pues, personas, estudiantes de ciencias políticas que asisten a clases en el segundo semestre del 2020 de todo el país, que tenían 18 años en, en febrero de 2018. Pese a que voy a hacer la encuesta en 2020, el tiempo de mi población es enero 2000, o febrero 2018, porque es el momento en que a mí me interesa. Ahorita no me interesa, digamos, ahorita todos ustedes son mayores de edad, pero a mí no me interesa que sean mayores de edad hoy, me interesa que fueran mayores de edad hace 2 años y medio. Eso es lo que quiere decir ese tiempo. Y ahora sí, la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es un conjunto de la población. Aquí dice seleccionada de manera aleatoria. Eso es súper importante. No todas las muestras son aleatorias. Hay muestras que son, que ahora vamos a ver por otros criterios, pero para que mi muestra, para yo poder generalizar, ¿qué quiere decir? Que de la muestra yo puedo decir cómo se comporta la población, necesitamos poder o decir que la muestra es 100% aleatoria. Si no es aleatoria, no puedo generalizar. Puedo describir, pero no generalizar. Generalmente, para los estudios se requiere que las muestras sean representativas. Eso quiere decir que los valores de las características de interés se aproximen a los valores de la población y ya vamos a ver eso. Ya entramos a ver ese tema en específico en conceptos básicos. Pero entonces, tengo la población, que es un total, o sea, tengo el total de la población y ese total de la población yo quiero sacar una sección pequeñita, digamos como un pedacito de acá. Pero no lo hago diciendo, ok, voy a seleccionar este, vengan ustedes. No. ¿Cómo lo hago? Lo hago al azar. Obviamente, la forma más fácil del azar es, por ejemplo, yo tengo todos sus nombres, yo puedo, si ustedes son 28, si yo quisiera encuestar a 10 personas, al azar lo hago muy fácil. Tengo la lista, les asigno un número, de la forma más rudimentaria, recorto papelitos, pongo un número del mismo tamaño, lo cierro, bato en una bolsa y saco 10 números. Ahí son 10 números al azar, en buena teoría. Entonces, o en una tómbola, o hago Excel, saca números aleatorios, R lo hace, etcétera. Entonces, por ahí podría ser que tengamos la forma de calcular esos valores al azar. Pero es muy importante eso, que sean valores al azar, o sea, que sean obtenidos al azar. Si es obtenido por otra forma, es válido científicamente, pero no puedo hacer generalizaciones. Y eso es el problema que tuvo Haidt en lo que nos reseña Lord, que eso es un tema muy controversial en muestreo estadístico. Porque ella generaliza a todas las mujeres de Estados Unidos y ella no encuestó a todas las mujeres de Estados Unidos. O no es que no encuestó a todas las mujeres de Estados Unidos, sino que su muestra no fue aleatoria. Entonces no permitió que todas las mujeres de Estados Unidos tuvieran una probabilidad de ser seleccionadas. Se lo envió a un grupo de mujeres con ciertas características, más que todo lideresas comunales, y ahí sacó una información. ¿Y qué es información mala? No. O sea, la información que ella sacó es súper valiosa, es uno de los primeros estudios que hay sobre violencia de género, sobre acoso, o sea, sacó muchos datos muy importantes, o sea, recuerden que antes de 1990, en la mayoría de países, la violencia de género, la violencia doméstica, era considerada un tema privado. Y ella en los 70s puso el tema en la palestra pública. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué ese tema se podría ver con cierto cuidado? Ella generalizó a todas las mujeres de Estados Unidos y no.
Eso no se puede hacer si no es una muestra aleatoria. Ahora veamos algunos conceptos básicos. El primer concepto básico que vamos a ver es el de variable de interés. Es la variable que más nos interesa. Si ustedes ven una encuesta, ahora el miércoles sale la encuesta del CIEP, ustedes van a ver que nosotros no tenemos una pregunta, tenemos 60 preguntas, creo que eran por ahí 60 o un poquito menos de preguntas. Entonces, todas las variables que había ahí nos interesan, pero había unas preguntas que nos interesan un poquito más que otras. Entonces, ahí están las variables de interés. O sea, por ejemplo, todo lo relacionado con la atención de la pandemia nos interesaba mucho. El tema de la evaluación de la gestión del presidente y del gobierno nos interesaba mucho. El tema de autoritarismo y apoyo a la democracia nos interesaba mucho. Digamos que esos 4 temas nos interesaban mucho. Entonces, esas son nuestras variables de interés, las que están midiendo eso en específico. En un estudio electoral, evidentemente la intención de voto, la que más nos interesa, no nos interesa, o sí nos interesa, pero no tanto, la que más nos interesa es la intención de voto. Entonces, uno siempre generalmente define algunas pocas variables de interés y puede agregar otras variables, otras preguntas al cuestionario, pero siempre va a haber algo que nos interese. Recuerden que yo asumo, pero no está de más recordar, yo asumo que ustedes ya lo saben, pero vamos a recordar, las variables o una variable generalmente está muy asociada en un cuestionario a una pregunta, pero primero yo defino la variable que quiero saber y luego redacto la pregunta. El valor poblacional refiere al valor que tiene la variable de interés en la población. Entonces, si yo le pudiera preguntar a todas las personas de Costa Rica qué piensan sobre el gobierno de Carlos Alvarado, y en una escala de 0 a 10, por ejemplo, me dicen 4.8, yo diría el valor poblacional de la aprobación del presidente Carlos Alvarado es 4.8. ¿Por qué? Porque le pregunté absolutamente a todas las personas que habitan en este país. Para valorar al presidente no se necesita ser costarricense, no, o sea, cualquier persona que habita en este país, o sea, Carlos Alvarado es su presidente, pese a que puedan votar o no. Entonces eso no importa. Ahí, si yo hago la pregunta el día de hoy o esta semana a toda la población del país, tengo lo que se llama valor poblacional. ¿Qué pasa? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente yo no puedo preguntarle a toda la población porque sale muy caro, es muy costoso, es muy difícil, etc. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros sacamos una muestra de la población. Y a esa muestra de la población, en el caso del CIEP, le preguntamos a en esta fueron 877 personas, les preguntamos por la valoración al presidente Carlos Alvarado y no lo hicimos en escala 0 a 100, pero el 26%, si mal no recuerdo, de las personas aprueban el trabajo del presidente. Es decir, es bajo. Entonces, el valor muestral es lo que yo obtengo de la muestra. ¿Qué pasa con el valor poblacional? Yo nunca lo voy a saber. ¿Por qué yo no lo voy a saber? Porque yo, o el CIEP, o el gobierno, o el Estado de la Nación, o quien sea, no tiene la capacidad financiera, logística, etcétera, de ir y hacer un censo, que es como se llama cuando uno le pregunta a toda la población. Entonces, vamos a preguntarle una muestra. Entonces, a esa muestra pequeñita, yo le voy a preguntar, bueno, pequeñita relativamente, yo le voy a preguntar sobre ese tema, sobre mi variable de interés, y a ese variable de interés yo le voy a calcular el promedio, el porcentaje, la media, la moda, la mediana, cualquier valor de tendencia central o descriptivos que ustedes vieron el semestre pasado, aplica. Entonces, el valor poblacional se le conoce también como parámetro y al valor muestral se le conoce como estimador. Y ahora veamos este otro concepto que es muy importante, el de sesgo estadístico. El sesgo estadístico simplemente es la diferencia que tenemos entre el valor poblacional y el valor muestral, o se le puede conocer como error. Entonces, yo tengo el valor poblacional, que es el 28% de las personas aprueban el trabajo de Carlos Alvarado. En mi muestra salió 26.8. ¿Qué es el sesgo? ¿Cómo mido el sesgo? El sesgo es 28 menos 26.8 y eso me da 1.2. Entonces, el valor del sesgo es 1.2. Y ahí ya lo tengo. Yo puedo decir, ese sesgo es pequeñito.
¿Cuál es el problema? Yo no sé cuál es el valor poblacional. Al no saber cuál es el valor poblacional, no puedo decir cuánto vale ese sesgo, si es pequeñito o grande. Eso es un problema, pero ahorita vamos a ver de dónde surge el sesgo y cómo lo podemos corregir. Tenemos otros conceptos básicos, como es el de marco muestral. El marco muestral es una lista que contiene a todos los elementos de la población muestreada. Entonces, por ejemplo, si yo los voy a hacer, si ustedes son mi población y yo los voy a muestrear, ¿cuál sería mi marco muestral? La lista del curso. Yo tengo una lista donde salen sus 28 nombres, correos, teléfonos, etc. Ese sería mi marco muestral si yo los quisiera muestrear a ustedes. Ustedes fueran mi población y yo voy a sacar la muestra de 10 que les dije ahorita. ¿Qué más puede ser? La lista de todos los estudiantes activos de ciencias políticas. Si yo no quiero hacérsela solo a ustedes, sino a todos los estudiantes y las estudiantes que hoy están matriculados en ciencias políticas, podría hacerlo. Le pido a la dirección que me dé una lista de los estudiantes y yo hago una muestra. Facilísimo. También tenemos que el marco muestral puede ser una serie de procedimientos o técnicas para calcular una muestra sin la necesidad de tener la lista. Por ejemplo, los números de teléfono. Nosotros en el CIEP, que llamamos a números de teléfono, nosotros no tenemos una lista. La tenemos, pero eso fue una estupidez que hicimos Ronald y yo hace como 4 años o 3 años por ahí. Que nos pusimos en Excel a hacer todo eso, la compu se nos queda pegada en un montón de números y todo, y después nos dimos cuenta que no era necesario. ¿Por qué? Porque digamos, podríamos con unas técnicas, tanto en R, ahorita lo hacemos en R, antes lo hacíamos en Excel, se pueden obtener facilísimos los números de teléfono al azar. Entonces, lo único que nosotros, nuestro marco muestral, yo se los puedo enseñar en la clase sincrónica de esta semana, es un programita de R, un codiguillo, o sea, un programa como de unas 20 líneas o menos, y ahí le decimos, denos 500 números y él calcula al azar 500 números. Entonces, porque sabemos de dónde van. Pero eso es, o sea, no es que tenemos la lista necesariamente, pero sí tenemos una técnica para sacar los números. Y eso es un marco muestral. Ahora bien, veamos este concepto que es muy importante. Ya vimos el de población de interés. Quedémonos en un ejemplo, que el ejemplo sea el de las personas, el de votantes en Costa Rica. Ese es mi marco, esa es mi población de estudio. Marco muestral. Yo podría decir, claro, yo tengo el padrón electoral, usted se puede meter ahorita a la página del Tribunal Supremo de Elecciones, ponen padrón electoral, lo descargan y ahí está. Entonces, ustedes hacen una muestra, obtienen 2.000 personas, por ponerles un ejemplo, o 1.000 personas, o 500 personas, el número que sea, lo sacan al azar 500 personas y ahí tienen 500 nombres. ¿Cómo las consiguen? ¿Cómo las llaman? ¿Cómo cómo las contactan? No hay forma. Entonces, esa población esa población objetivo, mi población de estudio, no me sirve. Tengo que tener una población muestreada. En este caso, cuando estamos hablando de poblaciones tan grandes como la nacional, que no tenemos necesariamente el número de teléfono, dirección, etcétera, vinculada al nombre de la persona, tenemos que muestrear otras cosas. En el caso del CIEP, muestreamos números de teléfono. Entonces, ¿cuál es nuestra población muestreada? Los números de teléfono. Los números de teléfonos celulares que están activos los números de teléfono en Costa Rica que están asignados a una operadora, Alice, Claro o Movistar. Nosotros no sabemos si están activos o no, solo sabemos que fueron asignados a la operadora y que la operadora puede asignarlo a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí cambia la población objetivo y la población muestreada, porque la población objetivo son los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses. La población muestreada son números de teléfono. En el caso del INEC, o cuando se hacen encuestas a pie, cara a cara, lo que se muestrea son viviendas, o sea, son hogares. Llegan a su casa, tocan, entonces, no, la población muestreada, pese a que la información o la población de interés son ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, en este caso, la población que se muestrea son viviendas. Y eso está muy ligada a estos otros dos últimos conceptos básicos que vamos a ver. Una unidad de observación son las personas o elementos de la población.
O sea, es a quien yo le quiero obtener información. Entonces, por ejemplo, en el caso de los 18 de la ciudadanía, son las personas mayores de 18 años, de los cuales queremos obtener la información. O sea, la unidad de observación es a quién a mí me interesa sacar información. Mientras que la unidad de muestreo son los elementos que efectivamente vamos a muestrear. Puede ser o no igual la unidad de observación. Entonces, la unidad de observación está vinculada con la población de interés. La unidad de muestreo está vinculada con la población muestreada. Entonces, la unidad de observación, ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Unidad de muestreo, números de teléfono. Población muestreada, todos los teléfonos celulares que están asignados a las operadoras en Costa Rica. Población de interés, ciudadanos y ciudadanas costarricenses mayores de 18 años. Entonces, es eso. Esos son los conceptos básicos que tenemos que tener muy en cuenta. Hay otro concepto, pero ese no lo vamos a meter acá, pero comentarles que está la unidad de informante, que puede ser diferente a la unidad de observación y muestreo, pero para efectos nuestros, como que nosotros estamos, este curso o esta primera parte está muy vinculado al tema de encuestas políticas y sociopolíticas, no vamos a entrar a detallar lo que es una unidad de informante. Pero es eso. Entonces, vamos a dejar el tema de muestreo acá, y este video queda por acá, y vamos a ver el tema de sesgos, que ese lo desarrolla muy bien Sharon Lord en su libro, pero vamos a ver algunos ejemplos, más bien, vamos a ver ejemplos más que los conceptos como tal, que ya los detalla ella en su libro, pero eso queda para el próximo video.